Elena Cortázar nunca leía los manuscritos que llegaban a su casa. Para eso tenía asistentes, editores, un equipo entero diseñado para filtrar lo mediocre antes de que llegara a sus manos. Pero aquella tarde de octubre, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas de su apartamento en el piso 22, encontró un sobre manila en su escritorio. Sin remitente. Sin sello postal. Simplemente su nombre escrito a mano con una caligrafía perfecta, casi inquietante en su precisión. Elena Cortázar. Nada más. Lo abrió por aburrimiento. Dentro había apenas 12 páginas. Un cuento. El título la hizo sonreír con desprecio, La mujer que olvidó su reflejo. Qué pretencioso. Qué típico de los escritores novatos creer que un título misterioso compensaba la falta de talento. Pero comenzó a leer. La prosa era buena. Demasiado buena para ser de un desconocido. Las frases fluían con una musicalidad que Elena reconocía como propia de alguien que había estudiado el oficio durante años. La historia narraba a una mujer exitosa que un día miraba al espejo y no se reconocía. No porque su rostro hubiera cambiado, sino porque lo que veía reflejado era algo que ella había decidido no ser. Elena leyó las 12 páginas en silencio. Afuera, la ciudad se oscurecía. El viento empujaba las nubes bajas sobre los edificios, creando sombras que se movían como criaturas inquietas. Ella bebió café frío sin darse cuenta. Sus ojos permanecían fijos en cada palabra, cada coma, cada punto seguido que parecía colocado con intención quirúrgica. Cuando terminó, dejó las hojas sobre el escritorio con cuidado. Algo en ese texto la había incomodado profundamente, aunque no sabía exactamente qué. Tal vez la forma en que el personaje principal actuaba. Su frialdad. Su capacidad para lastimar a otros sin siquiera notarlo. Había una precisión en la crueldad del personaje que resultaba perturbadora. No era crueldad obvia, no era violencia explícita. Era algo peor. Era indiferencia elevada a forma de arte. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Observó la ciudad extendiéndose ante ella como un organismo vivo. Desde allí arriba, las personas eran apenas puntos diminutos moviéndose sin propósito aparente. Siempre le había gustado esa vista. Le recordaba su lugar en el mundo. Tomó su teléfono y llamó a su agente. Marcos, necesito que investigues algo. Alguien dejó un manuscrito en mi apartamento. Sin remitente. Quiero saber quién lo escribió. ¿Es bueno? Elena miró las páginas otra vez. Una frase en la última página llamó su atención. Una frase que no había notado en la primera lectura, o tal vez sí la había notado pero su cerebro había decidido saltarla como mecanismo de defensa. Algunas palabras no están escritas para ser leídas. Están escritas para ser cumplidas. No, dijo Elena, y su voz sonó más fría de lo que pretendía. Es pretencioso. Dile a mi publicista que prepare un comunicado. Voy a rechazarlo públicamente. Que sirva de ejemplo. Marcos dudó al otro lado de la línea. Elena podía escuchar su respiración, el sonido de su lengua tocando el paladar antes de hablar, ese gesto que hacía cuando estaba a punto de contradecirla pero se contenía. ¿Estás segura? No sabemos quién lo escribió. Podría ser alguien importante. Exactamente por eso. Los escritores anónimos que se creen genios me irritan. Si fuera alguien con verdadero talento, tendría el valor de poner su nombre. Colgó sin esperar respuesta. Esa noche, Elena publicó en su cuenta de redes sociales. Tenía 3 millones de seguidores. Su palabra era ley en el mundo literario. Una sola frase suya podía lanzar una carrera o destruirla por completo. Había construido ese poder cuidadosamente durante 15 años. No pensaba desperdiciar una oportunidad de recordarle al mundo por qué su opinión importaba. Hoy rechacé un cuento. Bien escrito, sí, pero vacío. Un truco barato de alguien que cree que el misterio sustituye a la sustancia. A todos los escritores novatos, el talento sin humildad es solo ruido. Aprendan a escuchar antes de exigir ser escuchados. La publicación tuvo miles de reacciones en minutos.
Comentarios de admiración, de apoyo, de escritores emergentes que agradecían su honestidad brutal. Algunos la llamaban valiente. Otros la llamaban necesaria. Elena leyó cada comentario con satisfacción creciente. Esto era lo que le gustaba. No el dinero. No los premios. Esto. El poder de mover masas con palabras. Elena cerró el teléfono satisfecha. Se sirvió una copa de vino y se sentó frente a la ventana. La ciudad brillaba allá abajo, pequeña e insignificante. Ella estaba arriba. Siempre había estado arriba. Había trabajado demasiado, sacrificado demasiado para permitir que alguien la bajara de ahí. Ni siquiera un cuento anónimo que lograba incomodarla de formas que no terminaba de comprender. Pero cuando miró su reflejo en el cristal de la ventana, por un segundo, solo por un segundo, le pareció ver a alguien más. Alguien con su rostro pero con ojos completamente vacíos. Ojos que no miraban hacia afuera sino hacia adentro, como si estuvieran observando algo que Elena no quería reconocer. Parpadeó. El reflejo volvió a ser el suyo. Elena bebió el vino de un solo trago. Sintió el líquido quemándole la garganta. Se sirvió otra copa. Y luego otra. No porque estuviera celebrando, sino porque algo en ese cuento había tocado una parte de ella que prefería mantener enterrada. Esa noche no durmió bien. Soñó con palabras escritas en las paredes de su habitación. Palabras que no podía leer pero que sentía quemándole la piel. En el sueño, caminaba por un pasillo interminable lleno de puertas cerradas. Detrás de cada puerta se escuchaban voces. Voces que reconocía pero no podía identificar. Y al final del pasillo había un espejo. Pero cuando se acercaba, el reflejo no era el suyo. Era una mujer idéntica a ella pero con la boca cosida con hilo negro. Cuando despertó al amanecer, estaba empapada en sudor. Las sábanas se habían enredado alrededor de su cuerpo como si hubiera estado peleando contra algo invisible durante toda la noche. Se levantó con dificultad y caminó hacia el baño. Se echó agua fría en la cara, observando cómo las gotas caían por su piel y desaparecían por el desagüe. Regresó a su habitación y miró hacia el escritorio. Las 12 páginas del cuento seguían allí, exactamente donde las había dejado. Pero ahora había 13. Elena contó las páginas 3 veces. 12, 13, 12 otra vez. Cerró los ojos, respiró hondo y volvió a contar. Sus dedos temblaban ligeramente mientras separaba cada hoja, asegurándose de no contar la misma 2 veces. 13. Imposible. Había leído el cuento completo la noche anterior. 12 páginas. Lo recordaba perfectamente. Había contado las páginas antes de guardarlo. 12. Definitivamente 12. Tomó la página extra. Estaba escrita con la misma tipografía, el mismo papel. No parecía añadida después, sino parte del manuscrito original. Como si siempre hubiera estado ahí. El papel tenía el mismo peso, la misma textura ligeramente áspera. Incluso olía igual que las otras, a tinta fresca y algo más que no podía identificar. Algo orgánico. Algo vivo. El texto era una continuación directa de donde terminaba la página 12. La mujer exitosa creyó que rechazar la historia era un acto de poder. No entendía todavía que algunas historias no necesitan ser aceptadas para existir. Ya estaban ocurriendo. Cada palabra que ella había pronunciado en su vida, cada decisión que había tomado creyendo que nadie estaba mirando, todas esas pequeñas crueldades que consideraba necesarias, ya formaban parte de un texto mucho más largo. Un texto que ella no había escrito pero que llevaba su firma en cada línea. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El cuarto de repente parecía más frío. Las paredes más cercanas. Miró hacia la ventana pero las cortinas estaban cerradas. No recordaba haberlas cerrado. Llamó a Marcos con manos temblorosas. ¿Encontraste algo sobre el manuscrito? Hubo una pausa larga. Elena escuchó el sonido de papeles siendo movidos, el clic de un teclado. Nada. Ningún registro. Ningún nombre asociado. Es como si no existiera.
Eso es imposible. Alguien tuvo que escribirlo. Alguien tuvo que imprimirlo. Alguien tuvo que dejarlo aquí. Elena, lo revisé todo. Bases de datos, concursos literarios, talleres. Llamé a contactos en editoriales. Ese cuento no está registrado en ninguna parte. Y la caligrafía del sobre no coincide con ningún archivo de escritura que tengamos. Es como si hubiera aparecido de la nada. Las cosas no aparecen de la nada, Marcos. Lo sé. Pero esto es lo más cerca que he estado de algo que sí lo hace. Elena colgó sin despedirse. Se quedó mirando el teléfono durante largo rato. La pantalla se apagó automáticamente. Su reflejo apareció en el cristal negro. Un rostro pálido con ojos demasiado abiertos. Los días siguientes fueron extraños de una forma que no podía explicar. Pequeñas cosas. Detalles diminutos que no deberían importar pero que comenzaron a acumularse como piedras en un zapato. Al principio pensó que era paranoia. Luego pensó que era estrés. Finalmente dejó de buscar explicaciones y simplemente empezó a documentar cada anomalía, como si llevar un registro le diera algún tipo de control sobre lo que estaba pasando. En la cafetería donde desayunaba cada mañana, la mesera le sirvió su café negro sin preguntar. Pero Elena nunca pedía café negro. Siempre con leche. Siempre 2 sobres de azúcar. Lo había pedido así durante 8 años. Cuando le hizo notar el error, la mesera la miró confundida, con esa expresión que tienen las personas cuando están seguras de algo pero la realidad les dice lo contrario. Pero usted siempre pide negro. Desde hace meses. No. Nunca lo pido así. Siempre con leche. La mesera revisó su libreta. Elena vio su propia letra ahí. Negro. Sin azúcar. Con fecha de 2 semanas atrás. Pero usted misma escribió esto aquí la semana pasada. Dijo que quería cambiar su orden habitual. Elena miró la letra. Era idéntica a la suya. Cada curva, cada ángulo. Pero ella no recordaba haber escrito eso. No recordaba haber cambiado su orden. La mesera se disculpó y le trajo café con leche, pero Elena vio algo en sus ojos. Una especie de duda. Como si Elena fuera la que estaba equivocada. Como si la realidad de la mesera fuera más sólida que la de Elena. Esa tarde, revisando correos antiguos, encontró un mensaje que no recordaba haber enviado. Estaba dirigido a un editor con el que había trabajado años atrás. El mensaje decía simplemente: ¿qué pasa cuando rechazas algo que debías aceptar? ¿Cuándo te das cuenta de que el precio de tu éxito fue demasiado alto? ¿Cuándo empiezas a ver los rostros de las personas que destruiste en tu propio reflejo? Elena no recordaba haberlo escrito. Las palabras no sonaban como suyas. Eran demasiado directas. Demasiado honestas. Ella nunca escribía así. Nunca se cuestionaba de esa manera. Llamó al editor. Él confirmó que había recibido el correo hacía una semana. Dijo que había querido responder pero que no sabía qué decir. Que el mensaje le había parecido extrañamente vulnerable viniendo de ella. Elena revisó la fecha. Efectivamente. Una semana antes de recibir el cuento. 7 días exactos antes de que el sobre apareciera en su escritorio. Imposible. Decidió releer el manuscrito. Esta vez con atención total. Sin vino. Sin distracciones. Con todas las luces encendidas y la puerta cerrada con llave. Como si prepararse adecuadamente pudiera protegerla de lo que fuera que estaba pasando. El cuento narraba a una mujer que había construido su carrera destruyendo a otros. No de forma obvia. No con violencia física o insultos directos. Pequeños actos. Una crítica devastadora aquí. Un comentario mordaz allá. Una oportunidad negada. Un talento ignorado. La mujer del cuento se movía por el mundo como si fuera su derecho tomar lo que quisiera y dejar ruinas a su paso. Elena dejó de leer en la página 6. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. El personaje del cuento había hecho exactamente lo que ella había hecho. No de forma genérica.
No como una coincidencia literaria. No como esos paralelos vagos que cualquier lector podría trazar entre ficción y realidad. Exactamente. Palabra por palabra. Decisión por decisión. Momento por momento. El joven escritor del cuento se llamaba Andrés Torres. Elena recordó ese nombre inmediatamente. Era imposible olvidarlo. Hacía 8 años, había destrozado su primera novela en una reseña pública. Una reseña de 3000 palabras que diseccionaba cada aspecto de su trabajo con precisión quirúrgica. Había sido brutal. Innecesariamente brutal. Y lo había hecho no porque el libro fuera malo, sino porque Andrés le había parecido demasiado confiado en la presentación. Demasiado seguro de su talento. Elena odiaba esa confianza en los escritores jóvenes. Andrés nunca volvió a publicar. Elena supo después, por comentarios casuales en eventos literarios, que había abandonado la escritura por completo. Alguien mencionó que lo habían visto trabajando en una librería, vendiendo libros de otros. Elena había pensado que era apropiado. Que tal vez ese era su lugar correcto en el mundo. El plagio mencionado en el cuento involucraba un poema. Elena recordó ese poema con claridad dolorosa. Lo había adaptado sin dar crédito hace 12 años. Era de una amiga de la universidad. Una poeta brillante llamada Sara Mendoza que nunca logró despegar porque Elena siempre llegaba primero. Elena había tomado el poema, cambiado algunas palabras, ajustado la estructura lo suficiente para que no fuera copia obvia, y lo había publicado en una revista importante. El poema ganó un premio. Elena usó ese premio para conseguir su primer contrato editorial. Sara nunca supo. O tal vez sí supo pero nunca dijo nada. Elena evitó hablarle después de eso. Era más fácil así. La amistad traicionada era Laura Mendoza. Su mejor amiga durante 15 años. Elena la había abandonado cuando Laura más la necesitaba, cuando el padre de Laura murió repentinamente de un infarto y ella enfrentaba una crisis nerviosa que la dejó sin poder funcionar durante meses. Laura la llamaba constantemente. Mensajes de voz desesperados. Correos largos donde describía lo oscuro que se había vuelto todo. Elena estaba ocupada promocionando su segundo libro. Tenía entrevistas. Eventos. Firmas. No tenía tiempo para la depresión de otra persona. Dejó de responder. Bloqueó su número eventualmente. Laura entendió el mensaje. Cada escena del cuento era una escena de su vida. Elena dejó caer el manuscrito. Las páginas se dispersaron por el suelo como hojas muertas. Se levantó temblando y fue al baño. Necesitaba agua. Necesitaba aire. Necesitaba algo que le recordara que esto era real, que ella era real, que no estaba perdiendo la cordura. Abrió el grifo y se echó agua fría en la cara. El líquido helado le golpeó la piel como pequeños alfileres. Se miró en el espejo. Su rostro estaba pálido. Tenía ojeras profundas. No recordaba cuándo había sido la última vez que había dormido realmente bien. Cuando levantó la mirada al espejo, vio algo escrito en el vapor del vidrio. Algunas palabras no están escritas para ser leídas. Están escritas para ser cumplidas. La misma frase del cuento. Las letras estaban trazadas con precisión, como si alguien las hubiera escrito con un dedo paciente. Elena gritó y retrocedió. Su espalda golpeó contra la puerta del baño. El dolor fue agudo pero bienvenido. Era real. Podía sentirlo. Cuando volvió a mirar, el espejo estaba limpio. Nada escrito. Solo su reflejo mirándola con ojos aterrados. Su propia boca abierta en una expresión de horror que nunca había visto en su rostro. Salió del baño corriendo. Tropezó con el marco de la puerta. Se raspó el codo contra la pared. No le importó. Las páginas del cuento seguían sobre el escritorio. Las contó otra vez, sabiendo ya lo que encontraría. 14. Elena no volvió a dormir esa noche. Se quedó sentada frente al manuscrito, observándolo como si fuera una bomba a punto de explotar. No se atrevía a tocarlo. No se atrevía a leer la nueva página.
Pero tampoco podía apartar la mirada. La página 14 describía una conversación. Una conversación que Elena había tenido con su madre 2 días antes de su muerte. Una conversación que nadie más había escuchado porque había sido en una habitación de hospital, a las 3 de la mañana, cuando las enfermeras estaban ocupadas y los pasillos estaban vacíos. En esa conversación, Elena le había dicho a su madre que no tenía tiempo para visitarla más seguido. Que estaba trabajando en una fecha de entrega importante. Que su carrera estaba en un momento crucial y no podía permitirse distracciones. Su madre había estado conectada a máquinas que pitaban suavemente en el silencio. Tenía tubos en los brazos. Su piel era casi transparente. Su madre había murmurado algo, tan débil que apenas se escuchaba, pero Elena lo oyó perfectamente porque se había inclinado cerca de su oído, esperando tal vez unas últimas palabras de sabiduría o de amor. Algún día vas a entender que las palabras también son actos. Que cada cosa que dices construye o destruye. Y cuando mires atrás, vas a darte cuenta de que destruiste mucho más de lo que construiste. Elena había salido de esa habitación sin responder. Sin abrazar a su madre. Sin decirle que la amaba. Simplemente había tomado su bolso y se había ido porque tenía una reunión temprano al día siguiente y necesitaba dormir. Su madre murió 3 días después. Elena no llegó a tiempo. Estaba en una entrevista de radio hablando sobre su nuevo libro cuando recibió la llamada. Terminó la entrevista de todos modos. Después de todo, ya no podía hacer nada. Su madre ya estaba muerta. La página 14 del cuento terminaba exactamente con esa frase. Palabra por palabra. Y añadía algo más. La mujer salió del hospital sin mirar atrás. No sabía que esa sería la última conversación. O tal vez sí lo sabía y por eso salió. Porque es más fácil huir de las verdades incómodas que enfrentarlas. Porque su carrera era más importante que quedarse con una moribunda. Porque en el fondo, siempre había sabido que era capaz de esto. De elegirse a sí misma sobre cualquier otra persona. Incluso sobre su propia madre. Elena comenzó a temblar violentamente. El cuarto daba vueltas a su alrededor. Se aferró al escritorio intentando mantener el equilibrio, pero sus piernas no respondían correctamente. Se dejó caer al suelo. El impacto le golpeó las rodillas, pero apenas lo sintió. No podía respirar correctamente. El aire entraba a sus pulmones en pequeños jadeos entrecortados. Esto era un ataque de pánico. Lo sabía. Había tenido uno antes, años atrás, después de una conferencia especialmente estresante. Pero aquel había sido diferente. Aquel había sido por presión, por agotamiento. Este era por algo mucho peor. Este era por miedo. A la mañana siguiente, contrató a un investigador privado. Le dio toda la información que tenía, el sobre, el manuscrito, las fechas, los nombres mencionados en el texto. El investigador era un hombre serio, de mediana edad, con cara de haber visto demasiado y de haber aprendido a no sorprenderse por nada. Usaba un traje gris que había visto mejores días y tenía una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda. Quiero que encuentres a quien escribió esto, dijo Elena. Su voz sonaba ronca. No había bebido agua en horas. No me importa cuánto cueste. No me importa cuánto tiempo tome. Necesito saber quién lo escribió y cómo sabe todas estas cosas. El investigador leyó algunas páginas del cuento sin cambiar de expresión. Sus ojos se movían de izquierda a derecha con velocidad constante. No parecía impresionado ni perturbado. Simplemente leía como quien lee un informe policial. ¿Esto es autobiográfico? No. ¿Estás segura? Elena no respondió. El investigador asintió como si esa falta de respuesta le dijera todo lo que necesitaba saber. El investigador tardó 3 días. 3 días durante los cuales Elena apenas salió de su apartamento. Canceló entrevistas. Ignoró llamadas. Se alimentaba de lo que encontraba en la despensa sin siquiera notar que estaba comiendo. Dormía en intervalos cortos y despertaba empapada en sudor, con fragmentos de sueños que no lograba recordar completamente pero que dejaban una sensación de terror residual.
Cuando el investigador volvió, traía un archivo delgado. Se sentó frente a Elena en la sala. No aceptó café. No hizo pequeña charla. Simplemente abrió el archivo y comenzó a hablar. No encontré al autor. Pero encontré algo más. Le mostró una serie de documentos. Registros de 3 personas mencionadas indirectamente en el cuento. Andrés Torres, el joven escritor que Elena había destruido. Laura Mendoza, la amiga traicionada. Un tercero que Elena no reconoció al principio, Daniel Ruiz. ¿Quién es Daniel Ruiz?, preguntó Elena, aunque algo en su memoria ya estaba empezando a moverse, como un animal dormido despertándose lentamente. El investigador no respondió inmediatamente. Sacó una fotografía del archivo y la puso sobre la mesa. Un hombre de unos 40 años, cabello oscuro, sonrisa amable. Elena sintió algo retorcerse en su estómago. Un editor que trabajó con usted hace 12 años. Y entonces Elena recordó. Todo volvió de golpe. Daniel Ruiz. El editor que había sido demasiado insistente sobre cambios en su tercer libro. Elena había estado bajo presión. La editorial quería el manuscrito en 3 meses y ella apenas había escrito la mitad. Daniel seguía enviándole notas, sugerencias, correcciones. Era molesto. Era constante. Era todo lo que Elena no necesitaba en ese momento. Y entonces había surgido una oportunidad. Otro editor más poderoso, más conectado, le había ofrecido trabajar directamente con él. Pero había un problema. Daniel estaba asignado a su proyecto. Tenía contrato. Elena había encontrado una solución elegante. En una cena con ejecutivos de la editorial, cuando todos habían bebido suficiente vino, cuando las conversaciones eran relajadas y las guardias estaban bajas, Elena había mencionado casualmente que Daniel la había hecho sentir incómoda. Que había sido demasiado insistente. Demasiado personal en sus comentarios. Nada explícito. Solo la insinuación. La semilla de la duda. La editorial había actuado rápido. Daniel fue despedido discretamente. Elena consiguió trabajar con el editor que quería. Todo había salido perfectamente. Usted lo acusó de acoso, dijo el investigador. Su voz no tenía juicio. Era simplemente un hecho. La acusación era falsa. Pero arruinó su carrera. Nadie lo volvió a contratar. Su esposa lo dejó. Perdió la custodia de sus hijos. Elena sintió que la habitación se inclinaba ligeramente. No había pensado en Daniel en años. Había archivado ese incidente en la parte de su cerebro donde guardaba las cosas que no quería recordar. Se suicidó 6 meses después. Pastillas. Lo encontraron en su apartamento 3 días después de su muerte. No tenía a nadie que lo buscara. El investigador cerró el archivo. Elena no podía hablar. Las palabras se habían secado en su garganta. Usted destruyó a 3 personas, continuó el investigador. Andrés Torres, que ahora vive en una clínica psiquiátrica desde hace 5 años. Laura Mendoza, que estuvo en rehabilitación por abuso de sustancias durante 2 años. Y Daniel Ruiz, que está muerto. Elena finalmente encontró su voz. Yo no sabía que Daniel, no era mi intención. ¿Cuál era su intención? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Elena no tenía respuesta. O tal vez sí la tenía pero no quería admitirla. Su intención había sido quitarlo del camino. Su intención había sido conseguir lo que quería sin importar el costo para otros. Su intención había sido exactamente lo que había logrado. Los 3 tienen algo en común, continuó el investigador. Los 3 escribían. Los 3 eran talentosos. Y los 3 dejaron de hacerlo después de cruzarse con usted. Andrés no ha escrito una palabra en 8 años. Laura publicaba poesía en revistas pequeñas hasta que su amistad con usted terminó. Daniel había estado trabajando en una novela antes de morir. ¿Encontraste la novela? No. Pero encontré algo que dejó. Una caja en un almacén de pertenencias. Dentro había cuadernos. Borradores.
Notas. Y algo más. El investigador sacó un sobre del archivo. Era idéntico al sobre que Elena había recibido. La misma caligrafía perfecta. Elena lo tomó con manos temblorosas. Adentro había una nota escrita a mano. Para quien encuentre esto, he dedicado los últimos 6 meses de mi vida a escribir un cuento. No es una novela. No es algo que algún día se publique. Es simplemente un registro. Un testimonio de lo que una persona puede hacerle a otra con palabras. Si alguien lee esto algún día, espero que entiendan que las palabras tienen peso. Que cada cosa que decimos, cada crítica que hacemos, cada decisión que tomamos afecta vidas reales. Elena Cortázar me destruyó con palabras. Y yo estoy usando palabras para asegurarme de que alguien sepa la verdad. La nota estaba firmada. Daniel Ruiz. Con fecha de 2 semanas antes de su muerte. Pero Daniel murió hace 12 años, dijo Elena. ¿Cómo puede estar pasando esto ahora? ¿Cómo llegó el cuento a mi apartamento? El investigador se encogió de hombros. Esa es la parte que no puedo explicar. El sobre que usted recibió tiene la misma caligrafía. El papel es idéntico. Pero según mis fuentes, las pertenencias de Daniel fueron destruidas hace 5 años. Nadie reclamó nada. Todo fue a un incinerador. Entonces alguien más tiene acceso a sus cosas. Alguien guardó una copia. Tal vez. O tal vez el cuento siempre estuvo destinado a llegar a usted de alguna manera. No soy de los que creen en destinos o mensajes del más allá. Pero este caso. El investigador hizo una pausa. Este caso es el más extraño en el que he trabajado. Después de que el investigador se fue, Elena se quedó sentada en la sala durante horas. La luz cambió afuera. El día se convirtió en tarde. La tarde en noche. Ella no se movió. Finalmente se levantó y fue a su estudio. Abrió un cajón donde guardaba viejas agendas y cuadernos. Buscó hasta encontrar la agenda de hace 8 años. La época de Andrés Torres. Pasó las páginas hasta encontrar la fecha de la presentación de su libro. Había sido en una librería pequeña en el centro. Elena había ido porque Marcos insistió. Dijo que era bueno para su imagen pública apoyar a escritores emergentes. Elena recordaba esa noche con claridad ahora. Andrés había leído un fragmento de su novela. Era bueno. Muy bueno. La audiencia había reaccionado con entusiasmo. Después de la lectura, Andrés se había acercado a Elena con timidez. Le había dicho que era su mayor inspiración. Que había leído todos sus libros. Que soñaba con algún día escribir algo tan poderoso como lo que ella escribía. Elena recordaba a Berson. Se voce o alguien que voce con ese está pasando por un momento difícil, a soporte gratuito disponible. Encontrar recursos reído. No una sonrisa amable. Una sonrisa condescendiente. Y había dicho algo. Algo que en ese momento le había parecido gracioso. Ten cuidado con soñar demasiado alto. La caída es más dolorosa. Andrés había reído también, pensando que era un consejo sabio envuelto en humor. No sabía que 2 semanas después, Elena publicaría una reseña que no solo criticaba su libro sino que lo ridiculizaba. Que cuestionaba su derecho a escribir en primer lugar. Que sugería que su confianza era inversamente proporcional a su talento. La reseña se había vuelto viral. Miles de personas la compartieron. Andrés se convirtió en una especie de chiste en círculos literarios. El escritor que se creía genio pero que había sido destrozado por Elena Cortázar. Elena cerró la agenda. Otro recuerdo empujaba su camino hacia la superficie. La presentación del libro. Antes de que Andrés leyera. Había estado en el baño de la librería. Y en la pared, alguien había escrito algo con marcador negro. Las palabras son armas. Úsalas con cuidado. Elena había tomado una foto de esa frase. Le había parecido profunda. Poética. La había publicado en sus redes sociales esa misma noche con el comentario, sabiduría encontrada en lugares inesperados.
Ahora, 8 años después, se daba cuenta de que tal vez esa frase no había sido profunda. Tal vez había sido una advertencia. Volvió al manuscrito del cuento. Las páginas seguían siendo 14. Pero algo había cambiado. La última línea de la página 14 ahora decía algo diferente. Pronto ella entenderá que no está leyendo una historia. Está viviendo el final de la suya. Elena dejó caer las páginas. 2 días después, recibió una llamada que cambiaría todo. Había ganado el Premio Nacional de Literatura. La ceremonia sería en una semana. El premio más importante de su carrera. El reconocimiento que había perseguido durante 15 años. Debería haber estado eufórica. Debería haber estado celebrando. Pero todo lo que podía pensar era en la página 15 del cuento. La página que todavía no existía pero que sabía que aparecería pronto. Y en lo que esa página describiría. Elena pasó los siguientes días en un estado de disociación. Funcionaba mecánicamente. Respondía correos. Aceptaba entrevistas sobre el premio. Sonreía cuando era necesario. Pero una parte de ella se había separado de su cuerpo y observaba desde cierta distancia, preguntándose cuándo llegaría el golpe final. Porque sabía que llegaría. El cuento había predicho demasiado. Había descrito eventos que luego ocurrieron exactamente como estaba escrito. La página 15 había aparecido 3 días después de la llamada del premio. Y describía la ceremonia con detalles imposibles de conocer. El color del vestido que Elena usaría. Las palabras exactas que diría en su discurso. Y algo más. Algo que la llenó de un terror profundo y primitivo. Describía el momento en que todo se derrumbaría. Elena releyó esa página hasta memorizarla. Cada palabra era un clavo en su ataúd. No sabía cómo detenerlo. No sabía si se podía detener. El cuento había dejado de ser ficción. Se había convertido en profecía. O tal vez siempre había sido profecía y ella simplemente no lo había entendido hasta ahora. La noche antes de la ceremonia, Elena se paró frente al espejo de cuerpo completo en su habitación. Se observó durante largo tiempo. Buscaba algo. Alguna señal de que seguía siendo ella misma. Pero lo único que veía era una mujer exhausta, asustada, al borde del colapso. Su teléfono vibró. Un mensaje de Laura Mendoza. Necesitamos hablar. Mañana. Después de tu ceremonia. Hay algo que debes saber. Elena leyó el mensaje 3 veces. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer el teléfono. Laura. La amiga que había abandonado 11 años atrás. La persona que no había visto ni escuchado en más de una década. Apareciendo ahora, justo cuando todo se estaba desmoronando. Esto no era coincidencia. Elena ya no creía en coincidencias. Respondió con una sola palabra, ¿dónde? La respuesta llegó inmediatamente, tu apartamento. A las 9 de la noche. Elena miró el reloj. Tenía exactamente 24 horas antes de que su vida, tal como la conocía, terminara. No sabía cómo lo sabía. Simplemente lo sabía. Del mismo modo que sabía que el cuento no había terminado de revelarse. Que faltaba el golpe final. Que todo lo que había pasado hasta ahora era solo el preludio de algo mucho peor. Se sirvió un vaso de whisky y se sentó frente a la ventana. La ciudad brillaba allá abajo, ajena a su crisis existencial. Personas viviendo vidas normales, enfrentando problemas normales. Elena casi envidiaba esa normalidad. Había pasado tanto tiempo persiguiendo la grandeza que había olvidado cómo era simplemente existir sin el peso constante de la ambición. El manuscrito del cuento seguía sobre su escritorio. Ahora tenía 20 páginas. Elena ya no se sorprendía cuando aparecían nuevas páginas. Era parte de la lógica pesadillesca en la que vivía ahora. Las últimas 5 páginas narraban eventos que aún no habían ocurrido pero que Elena sabía que ocurrirían. Porque hasta ahora, cada predicción del cuento se había cumplido exactamente. Las páginas describían la ceremonia. El grito desde el público. El premio rompiéndose. Y luego describían algo más.
Describían esta noche. Esta conversación con Laura. Y describían una revelación que cambiaría todo. Elena no había leído las últimas 2 páginas. No podía. Era como leer su propia sentencia de muerte. Sabía que eventualmente tendría que hacerlo. Pero no todavía. No cuando aún podía pretender que tenía algún control sobre lo que estaba por venir. Durmió mal esa noche. Pesadillas fragmentadas donde corría por pasillos interminables perseguida por palabras que se materializaban en el aire y la atacaban como pájaros. Despertó varias veces empapada en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en su garganta. La mañana de la ceremonia amaneció gris. Nubes bajas cubrían la ciudad como una sábana. Elena se vistió con cuidado. El vestido azul oscuro que había comprado específicamente para este evento. El mismo vestido descrito en la página 15 del cuento. Mientras se maquillaba, sus manos temblaban. Tuvo que rehacerse el delineador 3 veces. En su mente, reproducía constantemente las palabras de la página 15. El grito. El nombre de Daniel Ruiz. El premio cayendo. El silencio horrible después. Tomó un taxi al auditorio. El conductor intentó hacer conversación pero Elena respondía con monosílabos. Su mente estaba en otra parte, anticipando lo que vendría, preparándose para el impacto emocional. Cuando llegó, el auditorio estaba lleno. Cientos de personas. Escritores, editores, periodistas, académicos. Todos ahí para celebrar su triunfo. Para verla recibir el reconocimiento más alto de su profesión. Si supieran lo que estaba por pasar, pensó Elena. Si supieran que estaban aquí para presenciar no una celebración sino una ejecución. Tomó su asiento en la primera fila. La ceremonia comenzó. Discursos. Presentaciones. Cada minuto se arrastraba con lentitud tortuosa. Elena apenas prestaba atención. Sus ojos escaneaban constantemente el público. Buscando. Esperando. Finalmente llegó su turno. Su nombre fue anunciado. La audiencia aplaudió. Elena se levantó con piernas que apenas le respondían y caminó hacia el escenario. Cada paso era un esfuerzo consciente. Subió las escaleras. Tomó el premio. El peso del cristal en sus manos era real. Sólido. Tangible. Se acercó al micrófono. Abrió la boca para hablar. Las palabras que había ensayado durante días estaban justo ahí, listas para salir. Y entonces, desde el fondo del auditorio, alguien gritó. Daniel Ruiz. El tiempo pareció detenerse. Elena se quedó paralizada frente al micrófono. Las palabras murieron en su garganta antes de poder formarse. El sonido del grito resonaba en sus oídos como una campana, expandiéndose en ondas que tocaban cada rincón del auditorio. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie tosía. Nadie se movía. Era como si las cientos de personas presentes se hubieran convertido en estatuas, congeladas en el momento exacto en que ese nombre fue pronunciado. ¿Quién dijo eso? La voz del presentador sonó nerviosa, rompiendo el hechizo. Nadie respondió. Elena escaneó el público desesperadamente. Rostros mirándola con confusión, con curiosidad, con la anticipación de estar presenciando algo extraordinario. Pero ninguno de esos rostros admitía haber gritado. Era como si el nombre hubiera surgido del aire mismo. Elena intentó continuar. Abrió la boca. Pero sus manos temblaban tan violentamente que el premio comenzó a resbalar de sus dedos. Intentó sujetarlo. Sus dedos no respondieron correctamente. La estatuilla de cristal cayó en cámara lenta, girando en el aire, reflejando las luces del escenario en destellos que parecían burlarse de ella. El sonido cuando golpeó el suelo fue ensordecedor. Cristal explotando. Fragmentos dispersándose por el escenario como estrellas muertas. El micrófono captó cada matiz del impacto y lo amplificó a través de los parlantes. Elena vio su reflejo fragmentado en 1000 pedazos de cristal roto a sus pies. La audiencia comenzó a murmurar. Alguien intentó aplaudir,
pensando tal vez que esto era parte de una presentación artística. Nadie más se unió. El aplauso murió solo, patético. Elena bajó del escenario sin disculparse. Sin explicar. Sus piernas se movían automáticamente, llevándola hacia la salida. Podía sentir cientos de ojos siguiéndola. Podía imaginar las conversaciones que tendrían después. Los artículos que escribirían. Los memes que crearían. Elena Cortázar, la crítica más dura del mundo literario, destruyendo el momento más importante de su carrera. Salió del auditorio a la calle. El aire frío le golpeó el rostro como una bofetada. Comenzaba a llover. Gotas gruesas que caían con fuerza, como si el cielo también tuviera algo que decir sobre lo que acababa de pasar. Tomó un taxi. No recordaba el viaje de regreso a su apartamento. Su mente estaba en blanco, un vacío misericordioso que la protegía temporalmente de procesar lo que había pasado. Cuando llegó, todas las ventanas de su apartamento estaban abiertas. Elena se detuvo en la entrada. No las había dejado abiertas. Estaba absolutamente segura. Las había revisado 2 veces antes de salir, paranoica por lo que el cuento había descrito. Entró lentamente. El viento había entrado y esparcido papeles por todo el lugar. Páginas y páginas cubrían el suelo, los muebles flotaban aún en el aire como hojas de otoño. Elena se arrodilló y recogió una. Era una página de su primer libro. Pero las palabras habían cambiado. No. Eso era imposible. Los libros no cambiaban. Las palabras impresas eran permanentes. Esa era precisamente su poder. Una vez escritas, una vez publicadas, se volvían inmortales. Pero ahí estaba. En sus manos. Su propia prosa transformada. Donde antes había escrito sobre la importancia de la honestidad brutal en el arte, ahora decía, la crueldad disfrazada de honestidad es simplemente crueldad. Y yo la practiqué con maestría. Elena recogió otra página. De su segundo libro. Las palabras que ella había escrito sobre el sacrificio necesario para la grandeza ahora decían, la grandeza construida sobre los cuerpos de otros no es grandeza. Es genocidio emocional. Siguió recogiendo páginas. Cada una reescrita. Cada una mostrando la verdad que ella había ocultado bajo capas de justificaciones y racionalizaciones. Era como si alguien hubiera tomado toda su obra y la hubiera traducido a un idioma de verdad brutal. Se dejó caer contra la pared, rodeada de su propia obra transformada en acusación. El manuscrito del cuento seguía sobre su escritorio. Elena lo miró desde el suelo. Sabía que había nuevas páginas. Podía sentirlo. Como una presencia física en el cuarto. Se levantó con esfuerzo y caminó hacia el escritorio. 22 páginas. El cuento estaba completo. O casi. Faltaba algo. Ella podía sentirlo. El golpe final. La revelación que daría sentido a todo. Comenzó a leer las últimas páginas. Las que no había tenido el valor de leer antes. Narraban exactamente lo que acababa de vivir. La ceremonia. El grito. El premio cayendo. Las páginas cambiadas. Todo descrito con precisión perfecta. Pero había más. Las últimas 2 páginas describían algo que aún no había pasado. Describían esta noche. La visita de Laura. Y lo que Laura diría. Elena leyó con manos temblorosas. Cuando terminó la penúltima página, escuchó que alguien tocaba a su puerta. 9 en punto exactamente. Abrió la puerta. Laura Mendoza estaba ahí. 11 años mayor que la última vez que Elena la había visto. Líneas alrededor de sus ojos. Cabello con mechones grises. Pero esencialmente la misma. Los mismos ojos verdes que solían mirar a Elena con admiración y cariño. Ahora miraban con algo diferente. Algo que Elena no podía descifrar. Hola, Elena, dijo Laura con voz tranquila. Creo que tenemos que hablar. Laura entró al apartamento sin esperar invitación.
Caminó despacio, observando cada detalle como si estuviera visitando un museo de su propio pasado. Se detuvo frente a la ventana y miró la ciudad brillando allá abajo. La lluvia había parado pero las calles seguían mojadas, reflejando las luces en patrones hipnóticos. Bonita vista, dijo. Siempre quisiste estar arriba de todos. Incluso cuando éramos estudiantes. ¿Te acuerdas? Decías que algún día vivirías en un lugar así. Desde donde pudieras ver toda la ciudad bajo tus pies. Como si fueran tus súbditos. Elena cerró la puerta. Su voz salió como un susurro áspero. ¿Fuiste tú? ¿Escribiste el cuento? Laura se giró lentamente. Había algo en su expresión que Elena no podía descifrar. No era ira. No era tristeza. Era algo peor. Era una especie de paz terrible. La paz de alguien que había hecho las paces con algo doloroso y había decidido actuar. No fui yo, dijo Laura con calma absoluta. Pero ayudé. Y creo que ya es hora de que sepas toda la verdad. Laura se sentó en el sofá, el mismo sofá donde hace años habían pasado noches enteras hablando de sueños y ambiciones, planeando futuros que imaginaban juntas. Elena recordaba esas noches con una claridad dolorosa ahora. Como Laura siempre la escuchaba. Como la apoyaba incondicionalmente. Como creía en ella incluso cuando Elena dudaba de sí misma. Después de que me abandonaste, comenzó Laura, cuando más te necesitaba, cuando mi padre acababa de morir y yo no podía ni levantarme de la cama, pasé años tratando de entender por qué. ¿Por qué alguien que decía ser mi mejor amiga, alguien que conocía todo sobre mí, pudo simplemente borrarse? Desaparecer como si 11 años de amistad fueran nada. Elena quiso interrumpir, decir algo, pero Laura levantó una mano. Me tomó 5 años de terapia aceptar la verdad. No fue circunstancial. No fue porque estabas ocupada. No fue mala suerte de Timín. Fuiste tú. Siempre fuiste tú eligiendo tu carrera sobre cualquier persona. Sobre cualquier relación. Sobre cualquier cosa que no contribuyera directamente a tu éxito. Laura sacó una foto de su bolso. La puso sobre la mesa de café entre ellas. Era una foto vieja, de hace años. 3 personas sonriendo en lo que parecía ser un café pequeño. Elena reconoció a Laura inmediatamente. La segunda persona le tomó un momento. Andrés Torres. Más viejo que en la foto de su presentación del libro, con más peso, ojos más cansados. Y el tercero era Daniel Ruiz. Esta foto es de hace 2 años, dijo Laura. Estábamos en rehabilitación. Los 3. Yo por abuso de sustancias. Andrés estaba en transición de una clínica psiquiátrica a un centro de recuperación. Y Daniel, bueno, esta foto es especial porque fue tomada 3 días antes de que Daniel muriera. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero dijeron que Daniel murió hace 12 años. Y así fue. Pero esta foto es de hace 2 años. Elena miró la foto otra vez. Era imposible. Daniel Ruiz se veía mayor, sí, pero definitivamente vivo. Sonriente. Con un brazo alrededor de Laura y otro alrededor de Andrés. No entiendo. Te mintieron, dijo Laura simplemente. El investigador que contrataste trabajó para mí. Le pagué el doble de lo que tú le pagaste. Le dije exactamente qué información darte. Qué documentos mostrarte. Qué historia contarte. Elena sintió náusea subiendo por su garganta. ¿Por qué? Porque necesitabas creer que Daniel estaba muerto. Necesitabas cargar con esa culpa. Necesitabas sentir el peso de haber destruido a alguien tan completamente que lo llevaste al suicidio. Solo así podrías entender realmente lo que has hecho. Laura se levantó y caminó hacia la ventana otra vez. La ciudad se extendía ante ella, un organismo de luces y sombras. Daniel no murió. Pero casi lo hace. Después de que lo despidieron por tu acusación falsa, perdió todo. Su esposa lo dejó. Sus hijos dejaron de hablarle. Se quedó completamente solo. Intentó suicidarse 2 veces. La segunda vez casi lo logra.
Estuvo en coma durante 2 semanas. Elena se cubrió la boca con las manos. Cuando despertó, algo en él había cambiado. Decidió que iba a sobrevivir. No por él, sino para asegurarse de que tú supieras la verdad. Para asegurarse de que entendieras que tus palabras tuvieron consecuencias reales en personas reales. Laura se giró hacia Elena. Sus ojos brillaban, pero no de lágrimas. De algo más intenso. Daniel pasó años escribiendo. No una novela. Un cuento. Un cuento sobre ti. Sobre cada decisión cruel que tomaste. Cada persona que destruiste. Lo escribió y lo reescribió hasta que cada palabra fuera perfecta. Hasta que capturara exactamente quién eres realmente debajo de toda la fama y el prestigio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? Porque Daniel quería esperar hasta que estuvieras en la cima. Hasta que creyeras que eras intocable. Hasta que tu ego fuera tan grande que la caída fuera más dolorosa. Y yo estuve de acuerdo. Yo también quería que sintieras lo que se siente ser destruida en tu momento de mayor triunfo. Laura sacó un sobre de su bolso. Idéntico al que Elena había recibido semanas atrás. Andrés y yo añadimos nuestras propias historias. Nuestros propios momentos de destrucción a manos tuyas. Daniel nos dio su bendición. Dijo que el cuento sería más poderoso si mostraba un patrón. Si demostraba que no fuimos casos aislados sino tu modus operandi. Elena comenzó a llorar. No por arrepentimiento genuino. No por culpa real. Sino por miedo. Por la terrible comprensión de que había sido manipulada desde el principio. De que cada momento de terror de las últimas semanas había sido coreografiado cuidadosamente. ¿Cómo hiciste que las páginas aparecieran? ¿Cómo cambiaste mis libros? Laura sonrió. Por primera vez en toda la conversación, sonrió. Y había algo hermoso y terrible en esa sonrisa. No lo hice. Nunca cambié nada. Nunca aparecieron páginas mágicamente. Las 22 páginas del cuento siempre estuvieron ahí desde el principio. Las leíste mal la primera vez porque no querías ver todo. Te detuviste en la página 12 porque era lo único que podías soportar. Las otras 10 páginas siempre estuvieron ahí. Simplemente no las leíste. Elena negó con la cabeza violentamente. No. Eso no es cierto. Yo las conté. Había 12. Contaste mal. O contaste lo que querías contar. El cerebro humano es experto en protegernos de verdades que no queremos enfrentar. Y tú eres experta en mentirte a ti misma. ¿Y mis libros? Las páginas que encontré con palabras cambiadas. Nunca cambiaron. Esas eran páginas de borradores viejos que guardabas en cajas. Borradores donde escribiste cosas que luego decidiste no publicar porque eran demasiado honestas. Demasiado reveladoras. Yo entré a tu apartamento mientras estabas en la ceremonia. Abrí las ventanas. Esparcí las páginas. No tuve que cambiar nada. Solo tuve que mostrarte lo que ya estaba ahí. Laura caminó hacia la puerta. Pero antes de abrirla, se giró una última vez. El cuento no tiene poder mágico, Elena. Nunca lo tuvo. No predijo el futuro. Simplemente describió tu patrón de comportamiento con tanta precisión que parecía profecía. Describió lo que haría una persona como tú en situaciones como estas. Y acertó porque te conocemos. Porque Daniel pasó años estudiándote. Porque Andrés analizó cada palabra que escribiste. Porque yo fui tu mejor amiga durante 11 años. ¿Qué quieren de mí? Nada. No queremos tu dinero. No queremos una disculpa pública. No queremos venganza en el sentido tradicional. Ya obtuvimos lo que queríamos. Queríamos que vieras. Queríamos que entendieras. Queríamos que sintieras, aunque sea por un momento, lo que se siente ser destruida por palabras. Laura abrió la puerta. Daniel está en un centro de rehabilitación en las afueras de la ciudad. Andrés está en terapia intensiva pero mejorando. Yo estoy sobria hace 18 meses. Los tres estamos reconstruyendo nuestras vidas. No gracias a ti.
A pesar de ti. Y seguiremos adelante. Se detuvo en el umbral. Pero tú, Elena. Tú seguirás exactamente igual. Escribirás más libros. Ganarás más premios. Y dentro de unos años, olvidarás esta conversación como olvidaste todas las demás veces que lastimaste a alguien. Porque eso es lo que eres. No cambiaste hoy. No cambiarás mañana. Y esa es tu verdadera maldición. No el cuento. No nosotros. Tú misma. Cada vez que escribas, cada vez que publiques, cada vez que alguien te aplauda, una parte de ti va a recordar esta noche. Va a recordar que tu éxito está construido sobre las ruinas de personas que confiaron en ti. Y tendrás que vivir con eso. No porque nosotros te lo impongamos, sino porque finalmente lo sabes. Y no puedes desconocer lo que sabes. Laura se fue sin cerrar la puerta. Elena se quedó sola en el apartamento. El silencio era absoluto. Ni siquiera el sonido de la ciudad penetraba las paredes. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para observar este momento. Las páginas del cuento seguían sobre el escritorio. Elena las recogió con manos temblorosas y las contó otra vez. 22. Siempre habían sido 22. ¿Cómo había podido no verlas todas la primera vez? ¿Cómo había podido detenerse en la 12? Leyó la última página. La página 22. La que había estado ahí todo el tiempo esperando ser leída. La mujer que olvidó su reflejo finalmente se miró al espejo. Pero en lugar de ver lo que había perdido, vio lo que siempre había sido. Y esa revelación no la destruyó. No la transformó. No la redimió. La dejó exactamente igual. Porque algunas personas no cambian cuando descubren la verdad sobre sí mismas. Simplemente aprenden a vivir con ella. Aprenden a justificarla. Aprenden a convencerse de que no tuvieron opción. Aprenden a dormir de noche diciéndose historias sobre cómo todo fue necesario. Todo fue justificado. Todo valió la pena. Y debajo, escritas a mano con la misma caligrafía perfecta del sobreoriginal, estaban las últimas palabras. Este cuento está terminado. Tu historia, no. Pero ahora sabes que cada palabra que escribas, cada persona que critique, cada decisión que tomes, alguien estará documentándolo. No para venganza. No para justicia. Simplemente para que exista un registro. Para que cuando mires atrás en tu vida, no puedas pretender que no sabías lo que estabas haciendo. Para que no puedas decir que no te lo dijeron. Alguien te lo dijo. Alguien te mostró. Y elegiste continuar de todos modos. Elena dejó caer las páginas. Se levantó lentamente y caminó hacia el espejo del pasillo. Se miró durante largo tiempo. Buscando. Esperando ver algo diferente. Alguna transformación. Alguna señal de cambio. Pero solo vio a Elena Cortázar. Exitosa. Reconocida. Respetada. Temida. Completamente sola. Tomó su teléfono. Tenía cientos de notificaciones. Su colapso en la ceremonia había sido grabado. Estaba en todas las redes sociales. Memes. Comentarios. Artículos especulativos. Su momento de mayor humillación distribuido para el entretenimiento de millones. Entre todas las notificaciones, había una que destacaba. Un mensaje directo de una cuenta desconocida. Lo abrió. Era una foto. Daniel, Andrés y Laura. Los tres juntos. Tomada hace 2 años según el metadata de la imagen. Los tres sonriendo genuinamente. Los tres vivos. Los tres reconstruyéndose. Debajo de la foto, un solo mensaje. Sobrevivimos a ti. Esa es nuestra victoria. Elena borró el mensaje. Bloqueó la cuenta. Apagó el teléfono. Volvió a su escritorio. Abrió su laptop. Creó un documento nuevo. Comenzó a escribir. No una disculpa. No una confesión. No un manifiesto sobre cómo había cambiado. Escribió un nuevo artículo.
Una crítica de un libro reciente de un autor emergente. Señaló cada debilidad. Cada frase torpe. Cada decisión narrativa cuestionable. Fue brutal. Fue precisa. Fue todo lo que Elena Cortázar era conocida por ser. Cuando terminó, lo leyó 2 veces. Lo pulió. Lo perfeccionó. Y lo publicó. En segundos, las reacciones comenzaron a llegar. Algunos criticándola por su regreso tan rápido después del incidente en la ceremonia. Otros aplaudiéndola por no dejar que un momento de debilidad la definiera. Otros más simplemente disfrutando del espectáculo de ver a Elena Cortázar hacer lo que mejor sabía hacer. Destruir con palabras. Elena leyó los comentarios con la misma expresión neutral. No sentía triunfo. No sentía culpa. No sentía nada en particular. Solo una especie de entumecimiento funcional. La capacidad de continuar porque eso era lo único que sabía hacer. Se sirvió una copa de vino. Se sentó frente a la ventana. La ciudad seguía brillando allá abajo, completamente ajena a su drama personal. Las 22 páginas del cuento seguían sobre el escritorio. Elena las recogió lentamente. Las dobló con cuidado. Y las guardó en el cajón inferior de su escritorio. El cajón donde guardaba cosas que no quería ver pero tampoco quería tirar. No las quemó. No las destruyó. Simplemente las guardó. Porque una parte de ella sabía que algún día volvería a leerlas. Tal vez en una noche de insomnio. Tal vez en un momento de duda. Tal vez cuando ganara otro premio y necesitara recordar el precio real de ese éxito. Y otra parte de ella sabía que nunca cambiaría nada. Que leería el cuento 100 veces y seguiría siendo exactamente quien era. Porque el cambio real requería algo que Elena no tenía. Requería estar dispuesta a sacrificar todo lo que había construido. Requería admitir que su vida entera había sido un error. Requería empezar de cero. Y Elena Cortázar había trabajado demasiado duro para llegar donde estaba. La lluvia comenzó a caer otra vez. Gotas gruesas golpeando contra las ventanas como dedos implacables intentando entrar. Elena observó las gotas deslizarse por el cristal, creando caminos impredecibles. Su reflejo en la ventana la miraba. Y esta vez, Elena no apartó la vista. Porque finalmente entendía la verdad del cuento. La verdad que Daniel, Laura y Andrés habían querido que comprendiera. No era una maldición. No era venganza. No era siquiera justicia. Era un testamento. Un registro permanente. Una prueba de que las personas que ella había destruido habían existido. Habían tenido sueños. Habían tenido talento. Habían tenido historias propias que nunca llegaron a contarse completamente porque Elena había decidido que su historia era más importante. Y lo más terrible, lo más profundamente perturbador, no era que lo hubiera hecho. Era que, incluso sabiendo todo esto, incluso después de haber sentido el terror y la humillación, incluso después de haber visto su propio reflejo transformado en algo que apenas reconocía, una parte de ella, una parte pequeña pero innegable, seguía creyendo que había valido la pena. Que el éxito justificaba los medios. Que su arte era más importante que las personas que había pisoteado para crearlo. Que ella era especial. Que las reglas normales de decencia humana no aplicaban a alguien con su talento. Y esa parte de ella, esa convicción profunda e inamovible de su propia importancia, era exactamente porque el cuento había predicho su comportamiento con tanta precisión. No era magia. Era psicología. Conocían su patrón porque ese patrón era inquebrantable. Elena bebió su vino en silencio. Observó la ciudad. Observó su reflejo. Observó las dos realidades superponiéndose en el cristal de la ventana. Afuera, la lluvia continuaba cayendo. Las calles se llenaban de agua. La ciudad se limpiaba a sí misma, preparándose para un nuevo día. Y en el cajón de su escritorio, guardadas entre sombras y olvido intencional, las 22 páginas esperaban. Porque algunas historias nunca terminan de contarse. Solo esperan pacientemente a que las vuelvan a leer.
Y cuando eso pase, cuando Elena finalmente abra ese cajón en algún momento futuro, las palabras seguirán siendo las mismas. Pero Elena también lo será. Y esa es la verdadera tragedia. No que el cuento la haya cambiado, sino que nunca tuvo el poder de hacerlo. Fin.